Hola, bueno, estamos en otra de las sesiones de discusión, formación interna de un Estado de Derecho. Eh, Hoy Luis Alfonso Herrera, uno de los miembros fundadores de un Estado de Derecho, bueno, mi amigo del alma, nos preparó una presentación sobre un tema que él viene trabajando ya desde hace bastante tiempo. Yo no me había dado cuenta por allá en el 2015 de que esto era un verdadero problema y Luis fue el que comenzó a trabajarlo y a trabajarlo bien y ahí yo dije, este tema se las trae. De hecho, Luis, ¿cómo es que llamas la charla? Eh, Como problema. la hispanidad como problema. Y, bueno, la cosa es que Luis Alfonso, ustedes lo conocen. Luis Alfonso es profesor, él es abogado, es licenciado en filosofía, profesor fue en la Central, en la Universidad Católica Andrés Bello aquí en Venezuela, ahora está en la Universidad Autónoma de Chile, está haciendo el doctorado en la Universidad de los Andes. Bueno, Luis Alfonso, tú eres una referencia para nosotros en todos los sentidos, así que yo bueno, quedo encantado de que nos des tus opiniones de esta charla y luego entre todos vamos conversando y vamos a hacer otra pregunta o vamos discutiendo sobre esos diferentes puntos que hay para desarrollar. Así que gracias, Luis, por estar acá. Obviamente que no Estado de Derecho no es que tu casa, sino que esto es tuyo. Así que arranca, Luisito. Muy bien. Bueno, Antonio, imagínate, para mí es un gran gusto y además una oportunidad muy valiosa el poder esta tarde-noche compartir con ustedes, quienes nos están viendo ahora participando acá en vivo y luego, por supuesto, quienes tengan oportunidad y disposición para escuchar un rato lo que acabamos a exponer, ¿no? Y espero yo también a intercambiar. Así que también mi agradecimiento para todos quienes están a esta hora en lugar de otros deberes o descansando, dedicándonos unos minutos, de verdad que lo aprecio mucho, en especial porque se trata de un tema que de pronto de entrada lo podemos ver como algo más de cultura general o de ampliación de nuestro conocimiento sobre algunos aspectos específicos de nuestra, digamos, tradición cultural o de la historia que nos acompaña en los distintos países de habla española. Pero justamente mi intención en esta oportunidad es mostrarles que se trata de un tema existencial, un tema que nos urge abordar, en especial quienes nos consideramos amigos de la libertad, quienes de distintas maneras intentamos que en estos países también las instituciones que las promueven, que la garantizan, sean una realidad y no la excepción, y además que sean estables en el tiempo. Justamente como Antonio les mencionaba, tengo ya cierto tiempo, por supuesto, no siendo historiador profesional, sino desde las disciplinas a las que me he dedicado, sí, de manera formal, el derecho y la filosofía, aproximándome a este asunto, digamos, a esta problemática del mundo hispano, o de la tradición hispánica, ¿verdad? Y concretamente, en esas indagaciones, por supuesto, llegué a lo que actualmente podría decir es un nuevo, digamos, punto de inflexión y de gran debate en torno al impacto, a los efectos que esta visión negativa de lo hispánico ha tenido no solamente fuera de lo que es propiamente el ámbito de los países en América y, por supuesto, en el caso de Europa, España, sino también y sobre todo internamente, ¿no? Esto que más adelante también, a partir de esa interpretación de lo característico del hispánico, cómo entonces se utiliza recurrentemente, a partir sobre todo de las independencias de nuestros países, como una excusa y como una justificación incluso para una cantidad de decisiones, acciones, propuestas, que lo que han hecho constantemente es hundirnos más en el atraso, en la pobreza, en el conflicto y por supuesto en la ausencia de libertad. Entonces un poco mi aproximación a este tema, como ven, tiene que ver mucho con la posibilidad en el plano de las ideas y concretamente también en el ámbito del derecho, encontrar un referente en nuestra propia tradición histórica, cultural, institucional, que no solo dependa entonces esa motivación a defender la libertad de exportar
constantemente de otras tradiciones culturales, con las que no niego hay que tener, por supuesto, diálogo, estudio, aprendizaje, pero evitando siempre lo que muchas veces ha ocurrido, que es tratar de imitar y tratar de ser en definitiva lo que nunca vamos a hacer, porque no derivamos o no descendemos, digamos, de esas otras tradiciones, ¿no? Entonces, para entrar en materia, yo voy a compartir unas láminas muy sencillas que simplemente van a servir. Ustedes me dicen si ya Sí, las tienen allí en pantalla, sí, sí. que van a servir para puntear, ¿no? Básicamente como eran series específicas. Gracias, Antonio. Bien, hemos titulado la charla, ojalá más bien conversación de esta tarde-noche, La hispanidad como problema, leyenda negra, indigenismo, complejos e ideologías foráneas en Hispanoamérica. Porque justamente partiendo de que eso que nos hace distintos a los que fueron los pueblos llamados hoy día originarios o precolombinos en estos territorios de América, eso que nos hace distintos es justamente el componente hispánico. Y ni qué decir en la actualidad, en distintos países, el caso de México, el caso de Perú, de alguna manera también acá en Chile, donde resido actualmente, el tema, digamos, de la hispanidad se plantea como un problema, como algo que es externo, como algo que es ajeno, como algo que nos ha más bien dañado, que nos ha perjudicado, que nos ha oprimido, y en ese sentido, como algo que más bien habría que finalmente desechar, abandonar o reducir a su mínima expresión si ello fuera posible. Y en ese sentido quiero partir pues, con una pregunta que diría es central y es importante para dejar muy claro cuál es mi aproximación a esta temática, ¿no? Y que tiene que ver con, por supuesto, lo que genera mayor sensibilidad cuando, sea cercano o no a la fecha del 12 de octubre, surge nuevamente el interés por este asunto de la conquista, del encuentro de dos mundos, del dominio, ¿verdad?, de la monarquía española en los territorios americanos, en fin. Y tiene que ver con la pregunta de si efectivamente ese proceso de conquista, de dominación y de, por supuesto, subordinación inicialmente de unas culturas, de unas sociedades, de unas comunidades originarias de estos territorios a lo que es la cultura y lo que era en ese momento el orden monárquico español, fueron producto, digamos, o fueron fuente de injusticias que podamos endosar a esta tradición hispánica y que por supuesto sería necesario conocer y si es que llegan hasta nuestros días corregir. Y aquí, por supuesto, no hay nada que añadir a lo que en general se conoce y cualquiera puede fácilmente documentarse, es que al igual que cualquier otro proceso de conquista, por ejemplo, el que se desarrolló en el norte de este mismo continente, o que constantemente a lo largo de su historia se desarrolló en el propio continente europeo, y seguramente en otras partes del mundo, en Asia, en Oriente Medio, en el continente africano, toda conquista implica brutalidad, implica violencia, implica por supuesto dominación por la fuerza, implica en términos humanitarios, sobre todo desde nuestro presente, en donde tenemos una sensibilidad que en otras épocas no existía, una situación dramática y trágica, ¿no? Porque sencillamente en eso consisten las conquistas. Pero el resultado de las conquistas, ¿verdad?, son muy diferentes según el momento histórico o el ejemplo histórico que tomemos. Y allí es donde es importante diferenciar ese proceso que, repito, por supuesto, generó una cantidad de situaciones que son terribles y que es importante conocer sin duda alguna, pero generó un proceso que no necesariamente dio lugar a un orden colonial, como sí podríamos identificar en otros ejemplos históricos o en otros casos, de otras tradiciones distintas a la hispánica. Dio lugar más bien a un proceso de generación de una civilización distinta, una civilización en la cual el mestizaje, producto de los valores y del entendimiento que esta empresa, iniciada como conquista y luego desarrollada como, o consolidada, digamos, como un proceso de expansión de un orden político, espiritual, jurídico, a territorios, digamos, anexados o incorporados a lo que inicialmente, sobre los que inicialmente ejercía autoridad. Eso que se va a desarrollar, y es lo que yo en esta presentación a lo que voy a referirme como tradición hispánica, no necesariamente, repito, coincide con lo que ocurrió en otros, y por lo tanto no necesariamente, o no es tan sencillo concluir
que se trató de un orden colonial extractivo, discriminatorio, que constantemente apuntó fue únicamente a extraer, a aprovecharse, un poco en la lógica que en algunos ensayos acá en nuestros países se popularizaron en otros tiempos, como el de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, sino que fue un proceso más complejo en donde hubo, sin duda alguna, parte de estos, hubo siembra de cultura y una serie de contenidos institucionales, políticos, sociales, a los que luego voy a hacer referencia, que por supuesto también están en ese balance. Sin duda, los aspectos negativos son tan complejos y en especial, como bien lo plantea Ángel Bernardo Viso en uno de sus ensayos sobre esta temática, Venezuela, identidad y ruptura, el mestizaje que ocurre no en América en general, sino específicamente en la América hispánica, es muy particular, porque es un mestizaje entre distintas etnias, independientemente de las causas que llevaron a él, y por lo tanto plantea desafíos, pero también oportunidades únicas, que yo diría, después de las independencias sobre todo, no hemos tenido la capacidad, la inteligencia, la imaginación y el compromiso político de aprovechar. Y por eso algunas de estas injusticias vinculadas con la discriminación por razones étnicas o incluso por razones de género o cualquier otro tipo de discriminación en donde, por ejemplo, las capitales siempre tienen un peso preponderante respecto de las regiones, entre otras, digamos, que se podrían destacar, sin duda son eh, problemáticas que no solamente parten de la independencia, sino que probablemente vienen del periodo normalmente llamado colonial y al que yo más bien me voy a referir como monárquico, o como virreinal, o como indiano. Pero justamente ahí es donde está la responsabilidad y el incumplimiento de ese proyecto, se supone, modernizador y liberalizador de las repúblicas, en donde más bien muchas injusticias se potenciaron a la luz de una serie de instituciones o de visiones que no necesariamente son propias y constitutivas de la herencia hispánica. Tomando en cuenta este marco, en donde, como pueden ver, no se trata de asociar esta herencia hispánica a una leyenda dorada, ni tampoco a una nacionalidad en particular, porque a mi modo de ver, cuando España, digamos ya como monarquía, en ese proceso de consolidación y de expansión hasta llegar a ser un imperio, entra en contacto con los habitantes de estos territorios, pasa a ser algo más complejo y diverso que lo español propiamente tal. Y por eso utilizo este término de hispánico, para incluir esa diversidad de lo que ya hoy día son nacionalidades, pero de pueblos, de entendimientos, de costumbres, que por supuesto tienen elementos comunes que destacaré. Pero a partir de esto me surge esta segunda pregunta. ¿Tienen sentido el odio y las condenas morales actuales a la herencia hispánica de los países de habla española? Odio y condena moral que se practica muy fuertemente desde lo interior de nuestros distintos países, pero que desde el exterior también. Si ustedes de vez en cuando revisan, digamos, esta temática en Internet, verán que sobre todo en lengua inglesa suelen surgir con cierta periodicidad nuevos estudios sobre el genocidio de los pueblos americanos por parte de los españoles, tratando de definir o precisar aún más las estadísticas o la crueldad de los métodos utilizados. Y uno se pregunta, bueno, repito, es importante conocer, pero esta insistencia en que fue, además utilizando un término que solamente tiene sentido utilizarlo, al menos jurídicamente, desde el siglo XX, aplicarlo a épocas anteriores, bueno, es un ejercicio, digamos, de valoración, obviamente de comprensión, pero que implica cierta arbitrariedad, porque no era un término conocido en esas épocas anteriores por los distintos países o comunidades políticas en el mundo. Yo me pregunto cuál es el propósito de estas condenas que desde fuera, ¿verdad?, de nuestros países, pero paradójicamente desde dentro de nuestros países, al más alto nivel político, presidentes de la República, congresistas, en el caso de Chile, representantes, por ejemplo, de la Convención Constitucional, pero diferentes actores en el medio universitario, en el medio de la comunicación, intelectuales, insisten, ¿no?, en que ahí hay algo negativo, perverso, y que por lo tanto muchas veces la conclusión en algunos casos es que
qué desgracia que llegaron los españoles, ojalá nos hubiésemos quedado puros en esa idea del buen salvaje que muy bien Carlos Rangel analiza en su texto, y en otros casos, oye, qué desgracia y qué tragedia para nosotros que no fuimos conquistados por los ingleses y fuimos conquistados por estos inferiores de la península ibérica. Entonces, lo que a mi entender debemos comprender en esta manera de actuar es que nos estamos despreciando a nosotros mismos. Ese odio y esa condena moral al final se dirige contra nuestras propias posibilidades actuales, ¿no? Contra nuestras propias capacidades y posibilidades de desarrollarnos, de integrarnos, de cooperar, de ser más libres en las prácticas de las relaciones entre estos países, que tienen enormes desafíos, pero no tendrían por qué asumirse como imposibilidades. Esa condena no es al pasado, es al presente, es a quienes somos en muchos sentidos. ¿Ah? Y por lo tanto, más bien ese odio y esas condenas morales, pareciera que quienes las impulsan recurrentemente solo persiguen agendas personales o sectarias o ideológicas que en definitiva no contribuyen a una mejor comprensión del pasado, al conocimiento de los hechos, al aprendizaje a partir de esos hechos, ¿ah? De manera que no sigamos incurriendo en los mismos errores, pero sobre todo contribuyen a que nosotros no podamos aclarar finalmente, como hispanohablantes, ¿ah? Cuáles son los aspectos culturales que nos dan puntos en común, que nos permiten trabajar alineadamente y tener una postura desde esa perspectiva y de esa visión compartida en el mundo, no ser tan chiquititos, no ser tan peoncillos, ¿verdad?, en ese tablero mundial, sino más bien poder aglutinar, como los europeos lograron hacerlo desde hace ya varias décadas, ¿verdad?, poder aglutinar esfuerzos y tener, digamos, una posición de mayor incidencia, al menos en nuestros propios intereses, en el concierto mundial, ¿no? Claro, para eso, para poder con evidencia, con fundamento, y allí celebro mucho ese trabajo arduo que en un Estado de Derecho están haciendo en el ámbito del derecho para poder trabajar científicamente, digamos, con evidencia, con argumentos verificables, demostrables, los puntos de vista, los planteamientos que se están haciendo en distintas áreas, como por ejemplo la educación. Para ello es necesario conocer cuál es ese legado de la herencia hispánica y así poder responder a esta pregunta con fundamento. ¿Es que es ese legado un obstáculo para la libertad y el desarrollo de los pueblos actualmente de habla española? Sobre todo quienes tenemos interés por las ideas liberales, es muy frecuente que nos topemos en textos tanto extranjeros de lengua extranjera como en habla española, fuentes en donde se indica que efectivamente el gran problema, digamos, que han tenido los países, entre otros, hispanoamericanos, es ese legado estatista, intervencionista, mercantilista, proteccionista de la monarquía española, y que además, digamos, en el ámbito político, bueno, tampoco hubo ese proceso que sí se observaría en otros países de limitación del poder, de Estado de Derecho, de independencia, digamos, en los controles jurídicos, de descentralización territorial, en fin, sino más bien esta idea de que calza a la perfección todo lo que se dice o se identifica de ese pasado, me refiero al periodo indiano, y por supuesto antes de lo que fue la llegada de España a América en 1492, todo eso, digamos, es un continuo autoritario. De hecho, fíjense que leía en un texto, me sorprendió mucho, de la revista Letras Libres, una afirmación en él, según la cual el actual presidente de México, en su manera, digamos, de distinguir la ley y la justicia, estaría apoyándose en una tradición hispánica que se remonta a Tomás de Aquino, según la cual, bueno, hay que seguir la justicia por encima de la ley y por eso él, bueno, no le importa el Estado de Derecho. Bueno, esa es una comprensión, a mi juicio, absolutamente divorciada de lo que efectivamente podemos encontrar en esa herencia hispánica, que por supuesto es muy rica y yo apenas aquí voy a hacer mención a algunos puntos en particular, pero que tienen relación directa con fallas de fondo en nuestra institucionalidad, en nuestra comprensión del poder, en nuestra comprensión en el ejercicio de los derechos, en nuestras tradiciones ciudadanas de participación, de desconcentración territorial, ¿sí? O sea, en muchas problemáticas que desde el derecho y también desde la economía padecemos hoy en día y que hemos tratado de superar mirando hacia los Estados Unidos, mirando hacia Inglaterra, mirando hacia Francia y ahora más recientemente a los países escandinavos, a Nueva Zelanda. Y pare usted de contar, caramba, resulta que en nuestro pasado indiano y probablemente en algunos países
al principio de ya lo que fue el proyecto republicano, encontramos claves que, ¿por qué no considerar podrían servirnos en la actualidad, ¿no? Entonces, hablo un poco de esto que yo estoy denominando herencia hispánica contenidos. Bueno, me refiero, por ejemplo, sí, a todo eso que he estado denominando derecho indiano y que les confieso, yo conocí relativamente hace pocos años. Quienes tengan curiosidad por este término pueden en internet rápidamente investigar, colocar Instituto de Investigación de Historia del Derecho Indiano y van a ver que hay montones de investigaciones, publicaciones, congresos sobre esta temática que sencillamente no existe en las facultades de derecho de nuestros países. Es decir, no se habla absolutamente nada de esto. Sí, por ejemplo, se habla de que hay un predominio del positivismo, del formalismo jurídico, estatista, por cierto, ideológico, en muchos de ellos. Bueno, qué sorpresa encontrarse que el derecho indiano más bien planteaba una tensión entre sistema y casuismo, que en el derecho indiano la forma de resolver los conflictos se parecía más a ese derecho romano evolutivo, ¿ah?, que el que importamos de manera absolutamente acrítica, sobre todo de la tradición francesa, ¿ah?, un derecho más bien abstracto, deductivo, en donde solamente la racionalidad y la interpretación, digamos, lógico-deductiva tienen un papel que desempeñar. Bueno, ese derecho indiano era mucho más complejo y lo era por razones evolutivas, por razones pragmáticas, por razones de adaptarse a las necesidades, no venir a imponer de manera abstracta. O que el derecho indiano es un primer referente de esta herencia cultural que para la mayoría de nosotros hoy día es algo totalmente desconocido. Allí hay instituciones de limitación de poder, de exigencia de responsabilidad por daños. A la mayoría de quienes nos dedicamos a estudiar derecho se nos explica o se nos expone que fue en Francia tras la Revolución Francesa que por primera vez estas ideas surgieron de control de la actividad administrativa, de reparación de daños, de mecanismos para evaluar la conformidad de derechos de decisiones de la autoridad administrativa. Obviamente no estoy diciendo que en los periodos, en un periodo en donde se ejercía todavía la monarquía, sin un límite constitucional y sin una clara independencia de instituciones como hoy en día, o desde la modernidad para acá, son los tribunales, pero me refiero a que ya existía la idea e existían instituciones que podríamos considerar perfectamente antecedentes de los ya modernos tribunales. Si nos remontamos, por supuesto, todo lo que fue la discusión en torno a el derecho aplicable a estos territorios, el tratamiento de la persona humana, la forma de desarrollar el comercio, la actividad económica, bueno, es verdad que de pronto, sobre todo en la última etapa del Imperio Español y de la monarquía completamente, ahí tenemos que tener muy en cuenta las sucesiones dinásticas. Bueno, la última, digamos, tradición que hubo ya en la decadencia de la monarquía española, del imperio, fue más bien de origen francés, la dinastía borbónica. Y por supuesto venía muy influida, además de otra serie de factores que en Europa se fueron desarrollando, por una visión del poder que no fue la que predominó en la dinastía anterior, la de los Austrias, que es donde, por cierto, se desarrolla ese otro contenido de la herencia hispánica que me parece tan importante mencionar y que tiene que ver con las ideas, las críticas y las propuestas de los teólogos juristas de la llamada escolástica española tardía, que parte con Francisco de Vitoria y luego va a pasar por una cantidad de insignes personajes en el ámbito de la economía, en el ámbito del derecho, de la teología, que en ese momento histórico era muy importante, pero también de la política. Fueron precursores de muchos contenidos, de muchos pensamientos, que luego, felizmente, por cierto, fueron desarrollados más a cabalidad por la ilustración escocesa, por la ilustración francesa, en los Estados Unidos, en fin, en toda esa parte, digamos, de Occidente, en donde efectivamente también hay un desarrollo de las instituciones hacia la libertad espectacular, ¿verdad? Si lo comparamos con el resto del planeta. Entonces, la Escuela de Salamanca, que es una parte de esta escolástica española que es más amplia, ¿verdad? Que se desarrolló en otras universidades, pero allí están las 7 partidas, está el trabajo de la llamada Escuela de Traductores de Toledo, está el trabajo integrador de ese derecho antiguo, clásico, griego y sobre todo romano, a través del mundo árabe, ahora a las lenguas, digamos, latinas y específicamente al castellano antiguo de Isidoro de Sevilla. Por supuesto, ya luego en el derecho indiano, las compilaciones de las leyes de Indias. Y por último, que es un proceso que, dado que está muy cerca y coexiste de algún modo con las independencias,
me parece le hemos prestado poca atención en cuanto a las motivaciones y a las posibilidades que en su momento planteó, que es ese constitucionalismo de Cádiz, ¿ah? Que da luces sobre lo que hubiese podido ser una evolución dentro del mundo hispánico hacia la limitación del poder, hacia una monarquía constitucional y hacia una más bien creación, como el profesor John Eliot lo asoma, entre otros, de una suerte de Commonwealth, pero de países de habla española. Todo eso es parte de la herencia hispánica y, por supuesto, de fondo, a través de ella, a estos territorios, en lugar de llegar a culturas como la China o como la del mundo árabe y específicamente el Islam, u otras que eventualmente hubiesen podido también llegar a este continente, bueno, llega la tradición griega, romana, cristiana, que por supuesto para todos es bien conocido, tiene una visión del ser humano, del poder, de la política, del derecho, de la filosofía y de la economía muy distintas a las que se han desarrollado en otras partes del mundo. Por lo tanto, allí hay una herencia que es fundamental y que llega es a través del mundo hispánico, no a través de otras tradiciones, y que hacemos muy mal en simplemente ignorarla o despreciarla sin siquiera haberla conocido. Por lo tanto, no creo, no sigo a pie juntillas esa idea, además presente en algunos textos liberales, de que lo hispánico hay que descartarlo y hay que ir directamente a otras vías. Yo sí pienso que hay un diálogo importante y un aprendizaje constante de las otras tradiciones, pero no para copiarlo, sino más bien para mejorar lo que es constitutivo o ha sido propio de nuestra tradición. Ahora bien, toda esta situación, ¿qué consecuencias produce en nuestro tiempo? Me refiero al adherir la interpretación insidiosa y pesimista de la herencia hispánica. Llamémoslo leyenda negra, llamémoslo atraso de lo hispánico, barbarismo, en fin, como lo querramos denominar. Bueno, esas consecuencias son varias y todas son muy negativas. En primer lugar, complejos profundos, de que somos hispanohablantes, de que no somos parte del mundo desarrollado, de que tenemos como una suerte de huella que nos acompaña permanentemente a lo largo de nuestra historia, producto de esos perfiles psicológicos, ¿verdad?, que llegan a través de la conquista a nuestros países. En definitiva, digamos, un mestizaje que no ha sido próspero, que no ha podido desarrollar riqueza, y que, bueno, lo que nos queda sencillamente es mantener esa suerte como de mirada baja frente a otros que han sido exitosos. Complejos profundos en lo individual y en lo colectivo, que valdría la pena muy bien verlas, por ejemplo, desde una perspectiva psicológica como la que desarrolló Carl Jung, ¿verdad? De los arquetipos, de los complejos profundos, que esto en cualquiera de nuestros países puede estar presente. Pero luego, fíjense algo que los que nos dedicamos al derecho lo tenemos muy claro, esa tendencia a querer partir de cero, ¿no?, de la hoja en blanco, esa idea de que constantemente podemos refundarnos, podemos reconstituirnos, esa idea de que todo arranca con las independencias, de que constantemente alguien nos quiere dominar y entonces tenemos que independizarnos y estamos en un proceso épico, y la heroica de los militares y la heroica, ¿verdad?, de las batallas y de las guerras, más bien con una suerte de desprecio, digamos, o de indiferencia ante quienes realmente son los que edifican repúblicas y los que edifican sociedades abiertas, prósperas, ¿verdad? Como los que se dedican, por ejemplo, a la educación, a la producción de bienes y servicios a través de la función empresarial, a la investigación científica, a la tecnología. Esta riña con nosotros mismos y este desconocimiento de la herencia de la cual provenimos, y que, repito, las independencias no tienen por qué considerarse, bueno, es que lamentablemente pasamos por ahí y ya el agua derramada no se puede recoger. No, porque si ustedes se fijan, si lo comparamos con lo que es el otro proceso indudablemente importante de este continente de independencia, el de los Estados Unidos, yo cuando he tenido oportunidad de leer en ese proceso, sobre todo en lo jurídico, que los estadounidenses en su momento tuvieron que debatir en torno a qué mantenían y qué no de esa odiada monarquía inglesa, porque me parece que a todos nos consta que allí no había precisamente amor, sino más bien, ¿verdad?, hostilidad y rechazo. Bueno, pero fueron muy inteligentes. Yo diría que en algún sentido, en el ámbito de nuestros países, lo fueron como lo fue Andrés Bello al momento de proponer marcos jurídicos acá en Chile, porque ellos conservaron lo que les funcionaba. Ellos potenciaron, por ejemplo, el common law,
el sistema del precedente, ¿ah? No porque fuera inglés, no, eso no sirve, eso guerra a los ingleses, muerte a todo lo que sea de la corona británica, no, porque eso es parte de ellos también, ¿sí? Es decir, en ese sentido fueron astutos, fueron coherentes con aquella finalidad que buscaban, que era emanciparse, pero nosotros no lo hemos sido. Y luego, a partir de ese proceso, digamos, de independencia, que repito, no tiene por qué ser un obstáculo para poder aproximarnos con una mirada distinta a ese pasado, para conocerlo, para comprenderlo y para rescatar de él lo que nos puede hoy día fortalecer. Lo que hemos hecho es constantemente tratar de copiar. Yo uso la expresión copia y pega. Copiar y pegar constituciones, copiar y pegar leyes, copiar y pegar mecanismos de ejercicio del poder, copiar y pegar en el ámbito económico también. Y resulta que hay peculiaridades que nosotros deberíamos tener muy presente. Entre otras, por ejemplo, insisto en el punto, el tema de el mestizaje, que no tendría por qué ser bajo ninguna circunstancia una tragedia, un fardo. Por el contrario, deberíamos desde hace ya mucho tiempo haber encontrado como hispanohablantes la posibilidad de convertirlo en una oportunidad, en una fortaleza justamente para el desarrollo de nuestros países. Entonces, son consecuencias muy negativas. Se me olvidaba el responder a esta pregunta de las consecuencias. Allí se cuelan, por supuesto, las ideologías colectivistas, fanáticas, que lejos de procurar contribuir a que se adopten medidas de justicia respecto de las problemáticas que todavía pueden subsistir desde los tiempos indianos, o monárquicos o virreinales, más bien las profundizan. Entonces allí, por eso hago referencia al indigenismo, por supuesto, a mi entender, el socialismo en sus distintas variantes, por supuesto, toda definición ideológica que intente, por razones de sexo, por razones de etnia, por razones territoriales, intentar como revertir, bueno, nosotros hemos sido golpeados, ahora vamos a golpear y a ustedes les toca recibir los golpes. Ese tipo de reivindicaciones, la verdad es que en el fondo lo que ocultan son visiones no solamente que dividen y que aumentan estos odios y estos rencores, sino que nos hacen mucho más débiles y además nos hacen, ¿verdad?, un ambiente o un lugar propicio para que otros proyectos que están en marcha a nivel mundial hoy en día, claramente hegemónicos y en donde además los fundamentos no son precisamente ni republicanos ni democráticos, ni están basados en el respeto a la dignidad de la persona, sino que son regímenes autoritarios, pero que tienen muy claro lo que van a buscar en el resto del mundo. Bueno, aquí estamos estos países entrematándonos normalmente, repitiendo una y otra vez el ciclo, ¿verdad?, de retroceder bajo estas narrativas absolutamente falaces, propagandísticas, del paraíso, digamos, importado de otras herencias, porque el socialismo afortunadamente no es parte de la tradición hispánica en sus orígenes, es parte de otras tradiciones, es racionalista, es constructivista, más bien la tradición hispánica es evolutiva, se basa más bien en la acumulación de experiencia, está muy orientada al método aristotélico, tomista, de la observación, de la dialéctica, de la verificación. Eso sí está en nuestras raíces. No esto de diseñar abstractamente sociedades e intentar corregir las injusticias. Pero todo eso en ausencia de un alma, ¿verdad?, más o menos constituida y equilibrada, común a estos países, bueno, facilita que todas estas visiones demoníacas, ¿verdad?, absolutamente obsesionadas con ese pasado para destruirlo, para acabarlo, pero además supuestamente prometiendo el paraíso en la tierra, bueno, terminan colándose y por supuesto generando los destrozos y los atrasos que ya sabemos. Entonces, para cerrar, eh, yo me pregunto, ¿qué acciones adoptar ante la hegemonía de estos enfoques antihispánicos como la leyenda negra, el indigenismo y estas variadas ideologías colectivistas que he hecho mención? Bueno, yo diría que lo primero es llenarnos de curiosidad, ¿ah? No creer las cosas que yo aquí estoy planteando, siguiendo el buen ejemplo de Antonio, que cuando siempre en sus clases nos invita a dudar de lo que él mismo plantea, ¿verdad? Y a ir más allá, a ir a las fuentes, contrastarlas, verificarlas. Lean sobre estos personajes, sobre estos episodios históricos. Por fortuna abundan en Internet muy buenos videos sobre autores que han estado, hombres y mujeres,
investigando y divulgando nuevamente como particular, si les interesa. Pero hay mucha información, además, muy bien documentada, por ejemplo, todo lo relativo al movimiento económico, como en algún momento de esos 3 siglos de régimen monárquico indiano, las economías de los territorios americanos generaron mucha más productividad que lo que podían estar viviendo o generando los españoles, digamos, que en ese momento vivían en la península. Cómo se generaron mecanismos de compensación que uno de alguna manera puede hoy día verlos con cierto parangón funcionando en la Unión Europea entre distintos territorios de los países de habla, en ese momento capitanías, virreinatos, etcétera, de habla española en América. Digamos, una cantidad de instituciones, la descentralización, los cabildos. Yo creo que esto es muy importante, entonces, conocerlo y luego intentar dentro de nuestras distintas líneas de investigación, intereses, incorporar algún elemento. Yo le he comentado a Antonio que dentro de lo que es el proyecto educativo de UED, me parece que sería muy importante al nivel más básico de formación de las personas, incorporar contenido sobre la hispanidad. Porque, repito, es simplemente un viaje para encontrarnos con lo que hemos sido con lo que fuimos en el pasado, con sus luces y sus sombras, pero también con luces, no solamente con sombras. Es quitarnos como esa suerte, ¿verdad?, de San Benito, por decirlo coloquialmente, ¿verdad?, de maldición. Es decir, no, no solamente no tenemos nada de qué sentirnos inferiores, sino que además tenemos mucho de lo cual enorgullecernos y mucho de lo cual resaltar. Insisto, sin perjuicio de que haya medidas todavía pendientes de justicia, de inclusión, de eliminación de discriminaciones, pero eso no obsta lo que es un gran legado y que todavía está allí, en construcciones, en universidades, en debates, en distintas maneras de, además, experimentar en el mundo, ¿verdad?, los desafíos, la sensibilidad hispánica, que como sabemos es muy apreciada en todo el mundo porque es bastante singular. Eso es producto de ese mestizaje. Así que mi invitación es eso, a que nos llenemos de curiosidad, a que vayamos a las fuentes y que intentemos, frente a esos discursos lamentables y penosos que hoy en día exigen perdón a España y que lanzan condenas a diestra y siniestra, más bien intentar llevarle a las personas información con base en estas fuentes maravillosas que hoy en día tenemos y que a través de los medios tecnológicos podemos compartir más fácilmente. Bueno, yo lo dejo hasta acá, les agradezco inmensamente la paciencia, hablé bastante, así que espero que tengamos un tiempo para poder conversar un poco sobre sus impresiones. Muchas gracias. Bueno, gracias, Luisito. Realmente tenemos mucho sobre lo cual pensar y tienes razón. Y la mejor manera es uno preguntarse, ¿y por qué tanta insistencia en esa tontería de disculpar no sé cuántas generaciones después por lo que se hizo? Hay una manipulación clarísima con fines totalmente, bueno, políticos, ideológicos y más que eso. Ya nosotros aquí en Venezuela estamos clarísimos. Así que vale, bueno, meternos en verdad a ver qué es lo que es esa herencia hispánica, porque no vamos a conseguir una herencia mejor. O sea, realmente hay que trabajar esta idea. A mí me gusta muchísimo. Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario a Luis y conversamos un poquito. Enciendan el micrófono y hablemos. Yo tengo una pequeña pregunta. Primero que nada, Luis Alfonso, gusto saludarte. Muy buena tu clase. Con respecto a España, la conquista, la colonia, ¿qué opinas de esa desconexión que hubo entre las leyes de Indias que se generaron desde la corona española y que los virreinatos, y por supuesto mucho menos en las capitanías generales, no se aplicaron como la corona española había previsto, donde, bueno, hasta ciertos derechos se respetaban, como se puede leer en lo que sobrevive de ellas? Perdón. Eso nos remite, José Gregorio, gracias por tu pregunta, al problema de la eficacia. Al problema de la eficacia y a la evidencia. Eso, por supuesto, podría perfectamente dar lugar a otra conversación, a otra actividad,
a la necesidad de una modernización de toda esa, digamos, institucionalidad que se desarrolló con mucha influencia de lo que fue, por supuesto, el marco jurídico medieval, digamos, en Europa en general, y que, por supuesto, requería de una serie de ideas que, por cierto, es el liberalismo el que va a venir a aportar, y que por distintos factores en España terminan llegando tarde, pero terminan llegando no a través de una búsqueda propia, es decir, de una disposición tanto del poder político como de otros sectores de la sociedad en sentido amplio del mundo hispánico, orientadas justamente tal y como ya había ocurrido quizás en Inglaterra y estaba ocurriendo en otros países, bueno, cómo avanzar. Eh, yo pienso que allí, desde factores como el azar, este asunto de las dinastías, digamos, siempre es un factor, cuando uno lo revisa, de mucho azar, ¿no? De quién termina asumiendo el trono en un momento determinado, pero también, bueno, una serie de factores que venían internamente y externamente debilitando lo que era el prestigio, la trayectoria, ese proceso, digamos, ascendente que tuvo España hasta convertirse en imperio, frustró lo que fue la oportunidad de pronto o la posibilidad de una modernización a la hispánica, vamos a llamarlo así, justamente para que aquello que se venía generando desde el mundo medieval y que luego ya en la modernidad comenzó a aplicarse, sobre todo en territorios americanos, fuera eficaz, es decir, que no solamente se promulgara ese dicho que todos conocemos de se acata pero no se cumple. Bueno, tiene que ver con, por supuesto, una concepción no solamente del poder, sino también con la inexistencia de mecanismos efectivamente para hacerlos cumplir. Yo diría que hay un problema de modernización. Muchas veces se residencia, digamos, uno de los momentos, al menos en los cuales esto no se logró hacer, en lo que se denomina el movimiento de la contrarreforma. Y un poco, entonces, se coloca el peso fuerte en lo que fue el componente católico dentro de lo que es la tradición hispánica. Mire, si hubiésemos sido protestantes o hubiésemos adherido a la reforma, entonces las cosas quizás hubiesen sido de otra manera. Por supuesto, eso es una especulación, y es cierto que la reacción que se toma desde el punto de vista político, ¿verdad? Desde el punto de vista político, frente a ese desafío que se genera político también a partir de la reforma, no fue necesariamente o no fue claramente el más beneficioso para la evolución o el desarrollo de la tradición hispánica. Pero hay otros factores, además de ese, digamos, del aspecto teológico y político vinculado con la religión, que yo diría tienen que ver lamentablemente con, repito, esa influencia que comienza a tenerse, esas dudas de que no es como se venía haciendo, sino más bien como un texto relativamente reciente de la profesora María Elvira Roca Barea, justamente se llama Fracasología, y analiza justamente ese proceso de acomplejamiento y de dudas, digamos, internas del mundo hispánico, pero específicamente en la península, respecto del desarrollo que se venía dando, por ejemplo, en Francia. Bueno, ahí hay un problema muy grave, porque efectivamente en Francia va a tardar mucho para que esa promesa de libertad se materialice. Antes se van a desarrollar más bien periodos incluso hasta imperiales sobre la base de estas ideas de modernización. Eso, por supuesto, no es tanto lo que se destaca, sino más bien la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero la verdad es que no se llegó tan rápido a esto. Y España, por copiar en gran medida estas ideas y estas instituciones, también frustra su propio proceso, que quizás en Cádiz, en el llamado constitucionalismo de Cádiz, ha podido tener una última oportunidad, pero ya todo apunta que en ese momento era muy cuesta arriba, justamente por el desempeño último que había tenido la corona española en una cantidad de decisiones. Así que yo diría que efectivamente el tema de la eficacia hay que tenerlo en cuenta, pero que ello no sea un obstáculo para, por un lado, ver que existían instituciones que apuntaban a esta idea de proteger los derechos, de evitar las discriminaciones e incluso de establecer responsabilidades y reparaciones, y por otro lado el debate que de pronto en otros ámbitos culturales en Occidente no se dio respecto del tema indígena, respecto del tema de la mujer, y eso justamente porque no era la ética protestante la que estaba de fondo presente en estos debates, sino era más bien una ética más amplia, no tan fanática en muchos sentidos,
sino más bien una ética más de la compasión, ¿sí? Del reconocimiento. Y eso creo que hace una diferencia importante y que vale la pena redescubrir. Hola Luis Alfonso, Ricardo, ¿cómo estás? estamos. ¿Me Bueno, oyes? sí, perfecto. De verdad, muy reveladora. Eh, Quería hacerte algunos comentarios, aunque me siento un poco profano sobre el tema, ¿no? Porque tú eres un verdadero experto. Pero bueno, fíjate, tú mencionaste en tu exposición a San Isidro de Sevilla, ¿no? Él era, por supuesto, canónico, está inmiscuido en el derecho canónico. Él hizo un gran aporte que fue los conceptos de responsabilidad leve, grave y gravísima o inexcusable. Cuestión que él toma haciendo un paralelismo entre la idea del pecado leve, del pecado mortal y del pecado capital. Dicho esto, también mencionaste a la escuela de Salamanca, ¿no? Y fíjate que es importantísima, porque incluso el propio Rothbard, pocos años antes de morir, reconocía que en la escuela de Salamanca había una especie de protoescuela de economía austríaca, ¿no? Incluso cuando John Locke muere, en su biblioteca se consigue un ejemplar de un libro de Juan de Mariana. Pero más allá de eso, no sé si fue Hamilton o Madison, en una correspondencia, no sé si a Jay o a Jefferson, donde cita también el trabajo de Covarrubias. Es decir, que pareciera, por estos pequeños indicios, de que ese liberalismo clásico que surge a partir de los anglosajones tuvieron en cuenta los precedentes de la escuela de Salamanca. No, es muy importante eso. Pero en algún momento siento, Luis Alfonso, y es un poco lo que quería ver si podías comentar, que esa buena tradición hispana en algún momento en la propia España tuvo un punto de quiebre que se detuvo o fue marginada, como las ideas de libertad. Y te digo esto porque Neil Ferguson, en Occidente y el resto, en una obra monumental, en un capítulo hace una comparación entre Washington y Bolívar. O sea, en el fondo es una comparación entre las instituciones que se adoptaron en Norteamérica versus las instituciones que se adoptaron en Hispanoamérica, ¿no? Y que permitieron a Estados Unidos en 1873 superar por primera vez a Latinoamérica en la generación de riqueza. Entonces, no sé si tú en tus investigaciones has podido determinar las causas del por qué esta buena tradición hispana eh, 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 pareciera que tuvo un punto de quiebre. Yo recuerdo a Enrique Guerci, un gran jurista peruano, decir que nuestra tragedia fue que nos conquistó el reino de Castilla y no de Aragón, porque el reino de Aragón tenía de hecho Aragón, el parlamento, las cortes de Aragón son por lo menos 100 años más antiguas, 90 años más antiguas que el parlamento británico. Entonces, esa es un poco la duda, ¿no? Que te pongo con todo este contexto que te he manifestado. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, imagínate, es una pregunta, por supuesto, compleja y que yo diría que cualquier respuesta que se dé seguramente va a ser insuficiente. Solamente una aproximación, una posibilidad de atenderla. A ver, de lo que yo hasta ahora he podido investigar y teniendo Castilla y Aragón, de la cual yo también en algún momento me anclé mucho, ¿no? Haciendo como una suerte de diferenciación en cuanto a cercanía a instituciones de libertad dentro de lo que es la propia corona española. Yo diría que ese quiebre que tú mencionas, que de pronto en algún momento, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel de ideas, como estas que, por ejemplo, los teólogos juristas fueron desarrollando, por lo menos hasta la obra de Francisco Suárez, yo diría que tiene que ver mucho, en primer lugar, con ese cambio dinástico que les comentaba. Las influencias son muy distintas, las visiones de ejercicio del poder son distintas. Yo diría que, por supuesto, sin poderles dar ahora mismo los datos o los momentos, las fechas específicas, todo ese conjunto de reformas que se van a dar, sobre todo durante el siglo XVIII,
que ya corresponden a esta nueva dinastía monárquica, tienen una visión del poder que está más cercana a estas ideas, insisto, modernas, racionalistas, de concentración, de planificación, de ejercicio, digamos, lo más eh, incontrolado del poder, por llamarlo de una manera, es decir, propiamente absolutistas, y que por supuesto van en contra de lo que habían sido durante mucho tiempo tradiciones más bien medievales. Aquí aprovecho de destacar que hay que también bajarle un poco, digamos, lo despectivo, el término medieval. Normalmente lo asociamos a algo oscurantista, primitivo, atrasado, y resulta que hay también mucho que conocer y valorar mejor o comprender mejor. La descentralización, esa idea de la diversidad de ordenamientos jurídicos, esa idea más bien de un derecho evolutivo, de un derecho del caso concreto, bueno, es una de las cosas que se va a perder justamente producto de esta idea más bien más racionalista, más vertical. Entonces diría que ahí hay un punto de quiebre en ese proceso de transición de los Austrias a los Borbones, y que además se va a sumar, bueno, a una serie de factores, repito, que ya tienen que ver con el desprestigio que se venía acumulando en contra de España, no solamente de parte de Inglaterra y de parte de Francia, sino también, por ejemplo, los Países Bajos, quizás entre otros. Luego también Estados Unidos va a empezar a ser un actor importante en toda esta dinámica, tras la independencia. De manera que yo diría que para cerrar la respuesta, es un proceso que parte justamente cuando el mundo hispánico comienza a dudar de sí, cuando en lugar de allí sí tener muy presente lo que ingleses y otros o británicos, digamos, y otros pueblos hicieron, por ejemplo, en el caso de ellos, en el año 1688, buscar la forma en que ellos pueden avanzar. Por nuestra vía no es, tendrá que ser por otra. Y cuando comienza a partir de ellos, y quizás eso lo heredamos, y no hemos querido desprendernos de esa parte de esa herencia que sí es negativa, cuando comienza ese proceso de imitación de otros, yo diría que la respuesta a tu pregunta, por supuesto esto es debatible, Ricardo, es el afrancesamiento, porque en gran medida el derecho público que comienza a instalarse a partir del siglo XVIII y después en el siglo XIX claramente hasta el presente, en países como España y la mayoría de los países de habla española, en el ámbito del derecho público es un derecho muy cercano en gran medida a lo que es el régimen jurídico público francés, que a Francia le ha funcionado porque Francia no se lo copió de nadie seguramente. ¿Ah? Francia, digamos, ha sido que le funciona y que no, pero los que se han querido copiar sencillamente no son franceses. Y es un derecho que en gran medida, por lo menos puertas afuera de Francia, termina siendo o ha sido, como el derecho administrativo en general, muy autoritario. Bueno, ese derecho administrativo no era necesariamente, o ese derecho público, el que antes de ese proceso de cambio dinástico y de afrancesamiento predominaba en el mundo hispánico, sino otro tipo de derecho público, ¿no? Y sobre esto de Aragón y Castilla, bueno, interesante, los invito también ahí a curiosear lo que es la llamada revolución o revuelta de los comuneros de Castilla, que es un episodio histórico del que también yo hasta hace poco fue que tuve noticia. Yo siempre pensé que era más bien por el lado de Aragón, Navarra, digamos, estas otras partes de España, en donde esa defensa de la libertad había estado presente, pero en Castilla, los comuneros de Castilla protagonizaron probablemente la primera revolución por la limitación del poder, solo que fracasó. Pero me parece que son experiencias muy importantes, no solamente por todo lo que se debatió, sino porque hay una prueba directa de que no hay ninguna estructural permanente en lo que es el mundo hispánico a favor de la opresión, ni mucho menos, todo lo contrario. Es decir, más bien abundan los casos en donde, o experiencias en los que se luchó por la libertad, pero los resultados, bueno, fueron distintos a los que probablemente se obtuvieron en otros países de Occidente. Muchas gracias, Luis Alfonso. Bueno, Luis, ya tenemos un buen rato. Yo tenía una pregunta que quería hacerte desde el comienzo. ¿Qué te estás leyendo? ¿Qué tiene la mesita de noche? Ahí se escucha. Y hubo una interrupción, Antonio. Y yo tenía hace rato
hace rato con ganas de preguntarte qué te estás leyendo, qué tienes en la mesita de noche. Bueno, miren, no es lo que me estoy leyendo regularmente, pero se los coloco. De hecho, para quienes pudieron acompañarnos hoy, se los compartí por el chat de nuestra reunión. Entre otros, estoy leyendo este texto que fue publicado por el Tribunal Constitucional de Chile. Se llama El Estado de Derecho en el Mundo Hispánico, ¿sí? Y es una obra que compila varios trabajos en donde justamente se rastrea cómo evolucionó digamos, en nuestros términos de los pueblos de habla española, desde, digamos, la temprana Edad Media hasta la modernidad, es decir, hasta Cádiz, toda esta idea de limitación del poder, que, como les comento, sería magnífico que apareciera, ¿verdad?, en textos de derecho en los países en donde se imparte la carrera, ¿no? Me refiero a nuestros países. Bueno, nada de eso aparece. Eso lo estoy leyendo. Y sobre esta temática, miren, yo les pediría, sobre todo a los venezolanos, que ya mencioné, Venezuela, identidad, ruptura, porque justamente es un análisis de las consecuencias de este encono contra lo hispánico que hemos padecido en Venezuela, pero es extendible perfectamente a otros países. Diría que recientemente se han publicado textos como el de, ya lo nombré, Fracasología, pero también hay un libro del profesor argentino Marcelo Gullo, que se llama Madre Patria. Hay varios videos sobre este texto que pueden ver en internet. Y hay un último, tomarlo por acá, del profesor Alberto G. Ibáñez, que se llama, aquí está, La leyenda negra, historia del odio a España, el relato hispanófobo externo e interno. Yo diría que lo interesante de estos trabajos, al margen que uno pueda, por supuesto, coincidir en parte y en parte no con lo que ellos puedan plantear, es justamente porque ponen el énfasis en los riesgos que hoy en día estamos corriendo en nuestros países de ser cada vez, como el profesor Carlos Leañez coloquialmente plantea o describe, cola de ratón en lugar, perdón, cabeza de ratón en lugar de cola de león, ¿sí? Es decir, cada vez estamos más atomizados, más fragmentados, y a mí en lo personal me preocupa muchísimo cómo cada vez, por lo precario de nuestras economías, por la vulnerabilidad de nuestros sistemas jurídicos, institucionales, vamos a ser más y más, estar expuestos a sencillamente ser vasallos, ahí sí, de estos proyectos autoritarios que se están desarrollando en el mundo. Entonces me parece que son textos que nos plantean la actualidad de esta temática y que nos dan bases para, bueno, luchar con lo que siempre ha estado presente en nuestros países, que es el mesianismo, el líder carismático charlatán, ¿verdad?, demagogo, que utiliza justamente esta desinformación y esta suerte de complejos profundos, bueno, para manipular la frustración de muchos y una y otra vez instalar, digamos, regímenes autoritarios, ¿no?, que nos condenen a la pobreza. Así que les dejaría esas recomendaciones. Ahí por el chat también igual compartí otros trabajos sobre el tema del derecho indiano que creo que puede ser interesante. Y bueno, agradecido por las preguntas porque creo que nos invitan a seguir pensando sobre el tema. Bueno, gracias, Luisito. Creo que en el chat había una pregunta, Antonio, y que la pasé. Disculpen ustedes, muy rápidamente. Esto lo pregunta Mariana. Hablaba sobre fortalezas que deberíamos rescatar de la herencia hispánica, que quizás se han perdido por esta tendencia condenatoria. ¿Cuál sería un ejemplo de esas fortalezas que te parecería importante rescatar? Gracias, Mariana. Muy buena tu pregunta. Muy puntual para no excederme más en el tiempo. Por ejemplo, algo que acá en Chile, desgraciadamente, por distintos factores, quieren expulsar de la Constitución, que es la idea de subsidiariedad, del rol del Estado en la sociedad y en la economía. Esa es una herencia clarísima de la tradición hispánica, que a mi entender es muy favorable que esté en los textos constitucionales, porque nos da la idea de autonomía de la persona humana y la idea de la autonomía de las asociaciones, llamadas en esta lógica del principio de subsidiariedad, grupos intermedios, y plantea que el Estado no debe, ¿verdad?, asumir ningún tipo de protagonismo allí en donde las personas y las asociaciones puedan sostener por sí mismas, ¿verdad?, la atención de necesidades, la producción de bienes y servicios, en fin, plantea un curso de acción para el poder político. Y eso viene de esa tradición, o está presente, digamos, en esa tradición medieval. Lo mismo que la descentralización, ¿verdad? Lo mismo que
esta idea de no discriminación, justamente porque somos parte de una misma comunidad política. Eso es algo que las repúblicas no han podido concretar y que también viene de esa experiencia hispánica. Y lo mismo las ideas de los escolásticos en materia económica, ¿no? En favor de la propiedad privada, los contratos, los intercambios libres, etc. A ver si hay alguna otra pregunta. Eduardo tuvo por acá un comentario. Muchas gracias, Eduardo. A ver, sobre la base de sus estudios se podría decir y entender que el complejo de culpa histórica por victimario contra Europa y el uso del complejo de víctimas por uso de los políticos en poblaciones latinoamericanas se debe a una interpretación populista de la historia. Yo diría que a una falsificación de la historia, ¿sí? A una manipulación con fines obviamente de control político, de dominación, ¿verdad? En un sentido muy perverso, y justamente a tener a los países, digamos, o a las poblaciones con incapacidad de emanciparse efectivamente por valorar lo que son y por creer en sus capacidades. Yo creo que en el fondo, y por eso creo que tiene una directa relación esta temática con el liberalismo, en el fondo es impedir que el ser humano asuma su propia vida, su propio destino en estos países, llenándolo de dudas, de complejos, de rencor, de que yo soy así porque otro me quitó algo y me sigue quitando algo. Es decir, es impedir esa toma de dominio de la propia persona, de las propias ideas y desarrollar esos talentos en las distintas áreas, ¿no? Yo creo que todo esto tiene mucho que ver con eso, de modo que me parece que cruzar liberalismo con hispanidad puede ser un aporte interesante, siempre y cuando se haga, por supuesto, de una manera documentada, con fuentes serias, verificables, para que no quede tampoco como en una especie de reivindicación o leyenda dorada, ni tampoco como simplemente una salida al paso de estos discursos demagógicos, ¿no? Listo. Mira, Luis, en buena parte es complicado porque tú has visto los libros de textos escolares de historia y de historia de América, de los diferentes países latinoamericanos. Yo por lo menos he visto de algunos cuantos países y el de Venezuela. Y ahí se vende, desde chiquitos nos están hablando de la leyenda negra. Eso es lo que dicen los programas, los textos aprobados por los ministerios de educación. Así es, colonia, expolio, Genocidio. todo lo que más bien es condenatorio, ¿no? Así es. Y por eso esta es una temática que dentro de esa idea de promover la libertad en el ámbito educativo, la iniciativa privada, ojalá esté muy presente, porque allí es una oportunidad de oro para que justamente las familias, los emprendedores, las personas con vocación en el área de la educación, puedan atreverse a cambiar esa narrativa, ¿m? A que los niños tengan la libertad desde temprana edad a tener contacto con estas fuentes, por supuesto, adecuadas a su comprensión, pero que tengan una perspectiva de sus propios países y de su pasado distinta, ¿no? No encerrada, como tú bien lo señalas. Y eso tiene que ver directamente con la acción del Estado. Aquí sí no hay ninguna, digamos, teoría de la conspiración. Eso fue así porque las repúblicas entendieron, a mi modo de ver, equivocadamente, y ahí el reconocimiento a cómo lo hizo la República de los Estados Unidos, de que se podían levantar solo a partir del odio a lo español. Y por lo tanto eso fue quedando, luego se mezcla con visiones izquierdistas, revolucionarias. Entonces, entre el nacionalismo patriotero militarista, por un lado, pro independencia como lo único importante que hemos hecho en nuestra historia, y por otro lado, esta visión resentida de lo humano, que es el izquierdismo en general, bueno, por supuesto terminan generando esta manipulación y falseamiento de la historia, y que el Estado patrocina, porque eso por supuesto da muchos dividendos, ¿no? De distinta índole. Bueno, Luis, yo lo que sí te digo es que yo quedo totalmente comprometido contigo en llevar adelante esta línea de investigación, que es muy útil desde el punto de vista del derecho histórico. Ese libro que editó el Tribunal Constitucional chileno se ve espectacular. Es posible que lo consiga por internet, lo voy a buscar. Yo creo que ya estamos bien. Si hay alguna pregunta adicional o algo que quiera comentarle a Luis, todo el mundo muy contento, Luis, por lo que veo en el chat. Yo ni te digo, y yo lo que te diría es que, bueno, voy a pausar ya la grabación